Nacida en 1985, es una diseñadora gráfica y poeta mexicana de personalidad interactiva. Su gusto por la poesía y la literatura le llevó a escribir poesía a la edad de 16 años. En mayo del 2012 llevó a cabo el ciclo de talleres y creación de poesía femenina en el Café Tierra Libre. También coordinó la convocatoria y el evento de poesía femenina Las Voces de Sapo, en apoyo a la revista Mujer por Mujer, donde colabora con textos de poesía. Participó en el encuentro de escritores en Millán en 2012 en el ciclo de lecturas de escritores en Lupita en el Café Nuevo Brasil, en el ciclo de lecturas. En el ciclo de lecturas días feriados dentro de la Feria del Libro de Monterrey 2012 y en el ciclo de lectura de poesía Verso Norte a cargo de la UNI y Posdata Editores. Sus textos forman parte de la antología Verso Norte 2012 y han sido publicados también en revistas de España, Argentina y Chile. A finales del 2012 formó, junto con Jaime Oringas, el colectivo de poesía audiovisual Arsi Merlina, y en 2014 fundó el fanzine literario Cosmonauta. Actualmente se encuentra terminando su primer libro, El amor es un perro rabioso. Reciban con un aplauso a Ingrid. Bueno, gracias Vanessa por la invitación a la Casa de la Cultura y bienvenidos, ¿no? Yo no pegué el mal del cuerpo después de la comida. Bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es darles una pequeña charla de poesía, ¿no? Y platicar un poco acerca de algunas dinámicas de algunos autores, la temática de la mujer dentro de la poesía, un poco su presencia, algunos métodos de creación dentro de la escritura, ¿no? Hace algunos días estuve por ahí leyendo un manifiesto de Huidobro en el que Huidobro nos habla de la poesía y nos habla de su significación gramatical en el lenguaje, también de lo que viene siendo la significación mágica, que normalmente es la que nos interesa siempre. En el poema, esta segunda, normalmente es la que rompe con lo convencional, es decir, en toda poesía hay una palabra interna, ¿no? Que es la palabra que nosotros le damos, ese hechizo que nosotros le ponemos a la palabra dentro de alguna figura retórica. Esa es la palabra interna, la palabra latente, ¿no? Que tiene la poesía. Para mí algo muy importante al iniciarse como escritor, que siempre son todas las preguntas de rigor que nos hacen de los encuentros de por qué escribes, y de cuándo escribes, y de qué leías, que al final terminamos diciendo puras mentiras porque no sale lo primero que nos viene ocurriendo. Yo pienso que antes de ser escritor primero tienes que convertir en un amante de la lectura, ¿no? Yo siempre he pensado que la poesía debe tener adeptos, debe tener amantes y primeramente ser lectores, ¿no? Para empezar a ser escritores, y ya con eso empieza tu formación de la escritura, de lo que tú escribes, de lo que haces, de la atención, ¿no? Y precisamente esa es la definición de poesía en este caso, ¿no? Que en la Grecia de Platón, pues ahí se hablaba acerca del término de bioesis, ¿no? Que era la relación creativa de crear algo nuevo, no algo inexistente. Que bueno, actualmente en nuestros tiempos pues ya hay no se está descubriendo mucho el hilo negro, ¿no? De lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y precisamente la creación de la poesía pues es un trabajo artístico, nuevo. Yo creo que uno siempre escribe a ojos cerrados, ¿no? Que empezamos, como ya lo decía, como lectores, después de ser lectores también críticos, porque empezamos a visualizar a los demás poetas que escuchamos. Al momento de nosotros empezar a leer, se descubre diferentes vanguardias literarias, que son las que nos van marcando también a nosotros como escritores, ¿no? La lectura es, sin lugar a duda, el nacimiento de nuestras ideas como escritores. Al momento de, no sé, yo algo que recomiendo mucho, que he recomendado en algunos talleres que he dado, es
que nunca terminamos de aprender como escritores, ¿no? O sea, nunca terminamos de formarnos, y que la lectura y el conocimiento de nuevas vanguardias, tanto de escritores jóvenes como de escritores del siglo de oro, como escritores de la generación del 27, como escritores futuristas, eso nos ayuda no solamente a hacer más rico nuestro vocabulario, sino que también nos llena de ideas y de dinámicas nuevas que pueden converger y podemos inclusive mezclarlas para hacer nuestras creaciones, ¿no? Probablemente no será algo que nosotros estemos descubriendo, o probablemente pudiera ser que de eso salga una nueva dinámica y que ahora la estemos proyectando, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Charles Bernstein. Él tiene un libro que precisamente aquí lo traigo, que me encanta, que se llama Language. Este libro de él tiene una serie de dinámicas en las cuales el escritor puede ayudarse para perderle ese miedo, ¿no?, a la creación, el miedo en que nos enfrentamos ante la página en blanco, las nuevas plataformas de lenguaje para la escritura en la cual podemos estar apoyados, tales como es el internet, que son plataformas completamente amplias y en su mayoría gratuitas, ¿no?, para que nosotros como escritores podamos seguir creando. De igual forma, pues además del internet, yo como primer ejemplo pues doy los libros, ¿no?, porque en realidad pareciera que el internet es una plataforma además de infinita, pues no sabemos cuánto va a durar. Digo, no le tengo tanta fe al internet en ocasiones, porque parece una plataforma también muy dispersa, ¿no? Entonces, es tan disperso que llega a ser como un universo infinito que no sabes ya ni dónde buscar ni qué hacer. Te puede dar muchas herramientas, pero también esas mismas herramientas pueden ser también mismos enemigos de la escritura, ¿no? Algunas otras cuestiones que yo aplico muchísimo, en este caso que he leído acerca de la escritura, por ejemplo, que el mismo lenguaje de nosotros o el idioma que define a cada nación es sin lugar a duda para mí pues una lengua que es a veces limitante, ¿no? A veces las lenguas son un poco limitantes. Si nos vamos, por ejemplo, a la poesía que se llamaba poesía Saúl o poesía futurista de los rusos, en este caso, por ejemplo, hay un poeta que se llama Gelinov. Bueno, él tiene una serie de poesías en base a símbolos, ¿no? Ellos crean un propio lenguaje y para ellos ese lenguaje de símbolos o de números era el que podía ser transracional. Transracional era, ellos querían decir con esto, pues que se podía compartir con otras personas y que esos símbolos podían ser parte de un mismo lenguaje, ¿no? Que no tuviera que diferenciarse el idioma que ellos hablaban de una nación a otra. Que eso también va un poco acerca de la poesía, se puede decir, o lo que yo le llamaba poesía arcaica, porque los primeros primitivos compartían su lenguaje en base a las imágenes. Entonces, pues yo creo que básicamente es eso, ¿no? Yo creo que también hay que leer con mucho sentido analítico siempre lo que leemos, el cómo, el por qué, el para qué escribimos. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Que también nos empezamos a preguntar conforme vamos teniendo una noción de qué somos nosotros, ¿no? Hace rato hablaban en la mesa de que, bueno, algunos solamente van a escribir para ustedes mismos, para no publicar, o bien para crear un oficio, ¿no?, futuro, el oficio de escritor, que se va retroalimentando, ¿no? El escritor día a día se va retroalimentando de todo, y es la absorción de todas las ideas que se reúnen, que podemos nosotros captar. En este caso, igual vuelvo a lo mismo de Charles Bernstein, ¿no? Dentro de sus dinámicas que él manejaba, era básicamente la creación de poemas a base de
avisos de anuncios de ocasión, de escuchar y de grabar las conversaciones que él escuchaba en el metro, que él escuchaba en el autobús, y en base a eso crear un poema, ¿no? O la otra dinámica que normalmente él tenía, pues es parte de algunos, creo que son 150 ejercicios que él tiene de creatividad poética, en la que tú buscas una palabra, ¿no? Por medio de Google, y los primeros títulos que te vengan saliendo, con eso va formando el verso del poema, ¿no? Entonces, realmente estamos tan llenos que donde quiera que vayamos, ahí vamos a encontrar la poesía, ¿no? Cómo crear un poema. Sin lugar a duda también, algo que todo escritor necesitamos, y yo creo que además del papel y la pluma o el lápiz, ¿no? Es también de estar, ¿no? Como que tener un gesto siempre de estar echando a perder y después rescatarlo, ¿no? Como que tener siempre esos borradores, porque al final esos borradores se rescatan y son los que vas cambiando o con los que vas creando nuevos ejercicios de escritura y vas creando nuevos poemas. En mi caso, yo tengo muchos borradores, ¿no? De lo que escribía en un inicio, y te das cuenta cómo la evolución, ¿no? de tu escritura ha cambiado a lo largo del tiempo en base a los talleres. Como nunca terminas de aprender, cuando yo no estoy en contra de los talleres, al contrario, yo creo que tallerear es bueno, y sobre todo también dejarse criticar, ¿no? ¿Qué es lo que opina el lector? Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Saber qué es lo que opina, que para todo tipo de escritura hay público y hay lectores que van a estar ahí leyéndote, pero yo creo que es interesante saber también qué opina la demás gente, ¿no? No solamente la misma gente del taller o sus mismos amigos que van a decir que está muy bonito, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad de donde vas aprendiendo es de ese público que se va acercando a ti y te dice si me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, eso es en base a lo que tú vas creando tu propia ideología o tu propia forma de escribir, ¿no? Esa posibilidad de comunicación que puedes tener con el lector, ¿no? Que es básicamente lo que, cuando ejerces ya el oficio de escritor en forma, uno como poeta joven, porque no se puede decir que tenemos una gran trayectoria, sino que seguimos todavía aprendiendo y seguimos todavía tallereando y seguimos creando cosas, ¿no? Conforme tú vas haciendo, conociendo, escribiendo, creando, pues te das cuenta de todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y qué es lo que le ha llegado a la gente y cómo te sientes cómodo, ¿no? con lo que estás escribiendo actualmente. En mi caso es lo que me ha pasado, ¿no? Cómo me siento yo más cómoda, pero sí veo una evolución de cuando empiezo ya de manera formal a escribir de hace 5 años a la fecha, pues puedo decir que hay una diferencia enorme, ¿no? Pero que también esa diferencia en cuanto a los escritos que yo tenía en un principio también me ha ayudado, ¿no? A llenar con esas ideas los escritos que ahora estoy realizando, ¿no? Y que de igual forma me apoyo en diferentes dinámicas, ¿no? Desde los libros hasta el internet, ¿no? Creo yo también que aquí, bueno, la capacidad que tenemos, la poesía también es completamente absorbente, absorbemos todo lo que vemos. Nos hacemos, al momento de que empiezas a darte cuenta que el oficio de escritor es lo tuyo, y algo es lo tuyo porque de ahí, no porque de ahí vayas a vivir, no, yo creo que de escritor nadie vivimos y no vamos a ser famosos, esa es otra cosa muy interesante, ya los grandes escritores ya están ahí, y uno lo hace. Yo creo que también algo bien importante es lo que hagas, hazlo con amor, ¿no? Porque te nace, porque te gusta, porque no sabes si a lo mejor va a ser a futuro algo bueno, que a lo mejor después de que mueres en 100 años te volviste famoso, porque probablemente eso llegue a pasar, ¿no? O no, pero yo creo que si
ya iniciaste una etapa en la que estás totalmente envuelto por la escritura, pues yo creo que no hay que dejarlo, ¿no? Pues hay que seguir ese camino, retomar todo lo que sea, sobre todo leer, ¿no? Que eso es lo que nos va a retroalimentar muchísimo, la lectura. Si no leemos, no tenemos vocabulario, no tenemos ideas, no conocemos los escritores, no conocemos las vanguardias, pues nos quedamos en lo mismo, ¿no? O sea, seguimos encerrados en muy pequeñas ideas, y también tener ese libre albedrío de decidir, ¿no? Que me gusta, porque lo voy a seguir escribiendo. Y aunque suene a lo mejor pasado de moda escribir como poetas de otra época, pues yo creo que la poesía y la escritura nunca pasan de moda, ¿no? Escribas lo que escribas, no va a pasar de moda. Siempre va a haber un público, pues básicamente para todo, ¿no? También otra de las recomendaciones que doy es siempre leernos a nosotros en voz alta, ¿no? Nuestra voz interna es importante, pero cuando leemos en voz alta y nos escuchamos, creo que ahí es donde también creamos una voz más analítica, ¿no? Es donde empezamos a corregir, donde escuchamos en qué estamos mal, el acento que le damos a nuestra escritura. Yo creo que esa es también una de las tareas importantes, ¿no? Y como ya lo decía, pues prepararnos, ¿no? De inicio, prepararnos como somos escritores, que somos aprendices y que nunca terminamos, como cualquier otro oficio, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de compartir, nunca terminamos de seguir alimentándonos con lo que leemos de otros compañeros escritores, con lo que leemos de los grandes escritores. Entonces, creo que es una de las tareas importantes, ¿no? Que debemos tener siempre, ¿no? También yo creo que los ejercicios, sin lugar a duda, nos ayudan a perderle el miedo, ¿no? a la hoja en blanco, ¿no? Que es lo primero a lo que nos enfrentamos. Normalmente lo que escuchaba hace un momento con las escritoras, de que pues, cada quien tiene su técnica, ¿no? De escritura, ¿no? Algunas escuchan con ruido, con el tráfico, con música, u otras totalmente cerradas. Entonces, en mi caso no puedo tener ningún tipo de ruido, ¿no? Porque si no funciona, en realidad no funciona. Entonces yo creo que también hay que adaptar, ¿no? Nuestros espacios para comenzar la escritura, cómo sentirnos más cómodos a la hora definitivamente de crear un texto, ¿no? Que a lo mejor también muchos escribimos incluso en un momento caótico, entonces también por ahí podría ser, ¿no? Yo creo que también aquí la poesía es transformar, ¿no? Las palabras tienen un poder enorme sobre el ser humano siempre. Sin lugar a dudas, el lenguaje es el poder transmitir, ¿no? Un mensaje por medio de metáforas, de palabras, de retórica, de todo eso que el lenguaje nos brinda. Entonces aquí es siempre estar escribiendo, siempre estar ejercitándose. Esto es básicamente lo que hago yo, ¿no? Los ejercicios siempre nos van a estar ayudando. Básicamente eso es lo que recomiendo yo, ¿no? Y nunca dejar de leer, nunca dejar de conocer escritores y estar siempre a la vanguardia, porque hay escritores nuevos muy buenos, muy jóvenes, como hay escritores de 40, 50 años que también no se les conoce mucho y tienen, pues vaya, o sea, tienen cuestiones de lenguaje impresionantes, ¿no? Y que van descubriendo, que eso se va almacenando en tu biblioteca virtual o en tu biblioteca física, ¿no? Que tienes. También yo creo que aquí es importante la voz de la mujer actual, ¿no? En la poesía, que eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Precisamente es por eso que también surgió lo del fanzine con el primer número que se creó, y en el que yo siempre pensaba, bueno, ¿qué están haciendo las mujeres, no? Actualmente, normalmente siempre ves hombres escribiendo, haciendo proyectos, y que de igual manera es fenomenal, ¿no? Porque tienen proyectos excepcionales,
que yo he descubierto que realmente me han encantado, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué también están haciendo las mujeres decepcionar, ¿no? Y parece que la mujer todavía sigue un poco ahí escondida, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Porque no hay más proyectos de mujeres, ¿no? Me fui metiendo en lo que viene siendo el internet, y bueno, descubrí que hay mujeres jóvenes que están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces, en los blogs, en Twitter, que las redes sociales como plataforma han estado también ayudando, ¿no? a esa creación de un lenguaje nuevo entre una generación, y que quizá ese mismo lenguaje es el que une generaciones casualmente, porque es la forma de hablar ese idioma que comparten, es el que hace que una generación sea de manera su símbolo, ¿no? Su sello, que marca esa etapa de creación entre poetas jóvenes o poetas de los 70, de los 80. Yo creo que todas las generaciones son buenas, cada una de ellas tiene algo realmente valioso. No soy enemiga de alguna generación en especial, pero yo creo que cada generación tiene lo suyo. Ha habido muy buenos escritores de cada generación, que es lo que hace que se marque, que tenga su sello definitivo, que es el que sea, que se le reconozca, ¿no? Ya sea la generación del 70, del 80, del 90, de donde sea, pero que sobre todo yo creo que es no, vulgarmente diría, es no clavarse en una generación en especial, porque clavarse en una generación es de cierta forma hacer un lado todo lo que detrás de nosotros se ha ido creando, ¿no? Y también darnos cuenta un poco que pues no hemos creado el hilo negro, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta y llega a ser un poema lleno de símbolos y muy, no sé, lleno de imágenes, pues ahí nos damos cuenta que no es algo nuevo, ¿no? Que ya lo habían creado los rusos futuristas hace décadas atrás, ¿no? Con Mayakovsky, con Grignon, o sea, con todos ellos. Entonces, nos vamos dando cuenta que ya se había creado, pudiéramos o no mejorarlo, pero la cuestión es esa, no clavarnos nada más. Cuando yo nací en los 80, voy a ver solamente gente de los 80, ¿no? Porque a mí me fascina desde los poetas griegos, el siglo de oro, los vanguardistas, a la generación del 27. Cada vanguardia tiene algo muy, muy interesante y que sobre todo nos va a ayudar, porque el lenguaje, de acuerdo a su época, es muy cambiante, y eso es lo que nos va a estar ayudando para nuestra escritura, ¿no? Pues básicamente yo creo que es eso, un poco de lo que hay, ¿no? Y pues bueno, tocando un poco este punto nuevamente, lo del fanzine, el primer número lo creé no porque dijeran no van a ser los hombres, sino porque yo quería una respuesta a qué es lo que estaban haciendo las mujeres actualmente, ¿no? De cualquier generación, saber qué estaban haciendo, qué estaban creando, porque muchas de ellas obviamente no van a conocer sus textos por la red, sus razones tendrán, o porque a veces no, ese tipo de plataformas pudiera llegar o no a gustarnos, y prefieren a lo mejor hacerlo ya en base a una impresión o en un libro, ¿no? Que tienen libros, algunas de ellas muy buenos, pero obviamente en ocasiones la distribución no es tan apta como para que llegue a nuestras manos y conocer a esas escritoras. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué hacen, no? O sea, hay muchas mujeres que escriben, pero ¿dónde escriben? Tienen publicaciones, qué es lo que están haciendo actualmente. Entonces, esa es la respuesta al qué se está haciendo, no solamente en la literatura regia, sino a nivel nacional o a nivel Latinoamérica, de habla hispana, saber qué estaban haciendo, no solamente con la letra, sino también estoy un poco metida en la cuestión de la ilustración, que también es muy interesante, porque también para mí la ilustración
es una cuestión poética que es sumamente para mí trascendental, porque también es un lenguaje, ¿no? El visual es al final un lenguaje. Pues es básicamente eso. Gracias, Cindy. Bueno, ¿y alguna pregunta del público? ¿No? ¿Todavía traemos el mal del cuarto? ¿Cada vez? ¿Qué le dirías a alguien que te dice, bueno, sobre todo me ha pasado con ingenieros, que te dicen, yo no le entiendo nada a la poesía? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que ahí es su forma de codificar, ¿no? A lo mejor el lenguaje. Fíjate que he conocido demasiados ingenieros poetas, casualmente, ¿no? Y parece que están como, no sé si a lo mejor es su lenguaje medio matemático que ellos llevan o han llevado en sus clases anteriores mientras eran estudiantes, ¿no? Pero no me ha pasado, pero yo creo que ahí sería cuestión de, yo creo que no hay una razón, yo creo que cada quien entendemos la poesía de una manera muy, muy diferente, ¿no? Porque es un método de absorción completamente distinto, ¿no? De cómo la entendemos, de cómo la decodificamos, porque en realidad el lenguaje es eso, ¿no? Nosotros lo absorbemos y también lo transmitimos, ¿no? Al momento de transmitirlo, también cambiamos lo que leíste. Al momento no es lo mismo que una persona lee el libro de poesía y después te lo explicas a un amigo y ese amigo probablemente lo lee, después de que se lo recomendaste y la explicación pues va a ser totalmente distinta, ¿no? Porque ese lenguaje lo ha codificado de manera diferente, no lo ha desestructurado y ha dicho, bueno, yo entendí esto, para mí, y también es muy interesante para mí de la poesía, ¿no? Que te puede dar muchos mensajes, no hay uno en específico, también el poeta es ahí medio fantasma, ¿no? Porque te puede meter una serie de mensajes medio subliminales que cada quien lo entiende de acuerdo a su estado emocional, ¿no? Y es la forma en la que, pues, creamos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Magdalena? Yo, bueno, en relación a lo que preguntan, yo creo que en relación a lo que estaban ahorita hablando, yo creo que la poesía tiene como unos códigos secretos, ¿verdad? Donde es como toda una disciplina, un hábito, una disciplina. Cuando alguien nunca ha leído poesía, le va a costar muchísimo trabajo. Entonces siento yo que es como entrenarte, hay que entrenarte para que nadie te pueda descubrir esos códigos nada más que tú mismo. Y yo creo que una vez que tú descubres ese código que tiene la poesía, ya vas a poder, vamos a decir, entenderla o sentirla, ¿verdad? Yo siento que va por ahí. Pero sí hay que entrenarse a leer poesía, porque a mucha gente no le gusta leer poesía, porque dicen, no entiendo. Y es como todo un entrenamiento y de repente va a pasar algo mágico y se te abren esos códigos. Claro. Pero nadie te los puede transmitir, son tú misma con el libro, con el poema. Claro, sí, hay otra cuestión, ¿no? También de que México, yo creo que tiene muchos poetas, pero pocos lectores de poesía. Entonces, también esta es otra pregunta que deberíamos de hacernos, o sea, que a la gente no le gusta la poesía, que normalmente también creen que la poesía siempre es romántica, siempre se habla de amor, siempre se habla de lugares comunes, y en realidad pues no es así, ¿no? Sino que la poesía es un juego, eso es lo que debe ser, ¿no? Cualquier tipo de escritura, tanto narrativa, como la poesía, como el cuento, como la epístola, siempre debe ser un juego, ¿no? Tanto para el escritor como para el lector, ¿no? Es un juego importante que te mantenga en la jugada y que te mantenga sobre todo atento, ¿no? Que no parezca aburrido. Que pues, normalmente los mexicanos, pues, si no ven un libro con imágenes, es aburrido, ¿no? Si no ves bonitos, pues es aburrido. Y si ves letras y letras y letras, pues es algo que no capta, ¿no? Que no llama la atención. Y que pues bueno, también eso ha ido evolucionando, ¿no? Hacer atractiva la poesía con las cuestiones visuales, con las editoriales, tanto con las editoriales cartoneras, que también hacen cosas distintas,
lo que tú haces, Malena, por ejemplo, del arte objeto, ¿no? Que es precisamente plasmar el arte y hacerlo con tus manos, hacerlo de manera artesanal, que a la gente le llame la atención al abrir pues esa obra de arte o lo que tú estés creando en ese momento. Entonces yo creo que también eso es interesante para hacer más disperso el lenguaje, ¿no? entre todos, ¿no? Y en forma de cartel también, inclusive hay carteles que también se empezaron a hacer, en los que, bueno, se plasmaba poesía y, bueno, es una manera de acercar a las personas, ¿no? A escribir, a crear.